ahí, aquí, tú has estado ahí. Obviamente, ¿no? Sí. Y todo lo que nos has dado. Y bueno, os lo leo. Desarrolló su formación filosófica en las universidades de Oviedo y Valencia. Ha sido consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias y directora de proyectos de investigación múltiples. Pertenece a diversos consejos: Fundación Carolina, Real Instituto Elcano, consejos editoriales, jurados, comisiones y mecenazgos. Ha presidido y dirigido múltiples cursos y seminarios nacionales e internacionales y colaborado en los doctorados de universidades españolas e hispanoamericanas, al Centro de Estudios Constitucionales y el Consejo General del Poder Judicial. Autora de una decena de libros, 50 capítulos en obras colectivas y más de 100 artículos. Ha sido 2 veces finalista del Premio Nacional de Ensayo con los libros Hegel y la ética y Del miedo a la igualdad. Editora del Concepto de Igualdad, ha publicado Sexo y Filosofía, La política de las mujeres, Ética contra estética, Los desafíos del feminismo hasta el siglo XXI, Rebeldes, Pensadoras del siglo XX, del que es también coordinadora y editora. Otras obras son El sentido de la libertad y Ética para un mundo global. Sus libros más recientes son Hablemos de Dios, en colaboración con Victoria Camps, Feminismo en el mundo global y La memoria y el perdón, que es una belleza. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por estar aquí. Segundo, no sabéis a lo que os habéis expuesto, porque vengo totalmente decidida a contar este libro en gran parte. A ver, tengo que dar las gracias a mucha gente. Y es tanta que me estorba saber por dónde puedo comenzar. Sin duda alguna se las tengo que dar a Elena, la primera de todas, en esta mesa por una labor continuada y también por haberse interesado en sacar esta criatura de nuevo del Nilo, ¿no? Pues el sitio ese donde se tiran las criaturas, ya saben ustedes, ¿no? Hay un largo río, pero las criaturas van a parar allí, luego si tienen suerte lo recoge la hija del faraón, y si no, pues no. Ya depende de lo que esté la providencia hacer. Pues esta criatura ha salido, ¿verdad?, de lo que estaba en el Nilo, y ha salido, gracias a Elena, a tener una segunda vida. Y yo espero que sea bien cierto, como dice Nuria, que conserve el aliento, porque sí que es verdad que este libro nació joven, nació muy joven, y nació con mucha energía, tiene mucha energía al mismo. A veces las autoras, los autores dicen que los libros son como criaturas, y es verdad, los hay como más vivaces, menos, y ves que tienen vida propia, que realmente no te pertenecen, que echan a andar y que allá hacen lo que pueden. Y este salió bastante joven. Hay otros que no son tan jóvenes, ¿no? Este sí, y me gusta eso de que todavía conserve el cuño, quizá porque también el feminismo siempre es joven. Esto normalmente es para mal, ¿no? Porque no siempre es joven, quiere decirse, vaya caramba, jamás se le dan los tributos de la honra y la edad. Dice, sí, pero es que tiene todavía tantas causas abiertas que nadie le quiere dar honor suficiente, no sea que pida más y lo pida más deprisa. Entonces la gente dice aquello de, usted se explica, esto pasa mucho en la profesión periodística, yo no me quiero fijar en nadie, pero ¿usted por qué cree que el feminismo tiene ese nombre y que va? Pues porque pide cosas, ¿no? Todavía anda por la calle, no está momificado y quiere cosas, y entonces si no se las quieres conceder, lo lógico es que se le levanten, ¿no?, por delante barreras, y la más eficaz es no dejar ni siquiera que el nombre se pronuncie sin tener que dar una explicación al lado. Por ejemplo, fulanita es feminista, pero puede seguir acompañado de pero es una mujer muy buena. Oye, fulanita es feminista, pero suele
no, si el Chávez se dice, imagínense, Menganito es demócrata, pero los esperamos un raro pero, no sé qué raro decir, demócrata pero. Sin embargo, feminista pero suele ir acompañado de una especie de condición perdonativa, ¿no? Perdónela usted por tener estas graves desviaciones, es una de las pocas que tiene. Es tremendo vivir en una situación así. Yo comprendo que no nos haya quedado más remedio que desarrollar el sentido del humor, porque si verdaderamente no lo hiciéramos de esta forma, díganme cómo se aguanta, es muy complicado. Así que hemos hecho bien en desarrollar el sentido del humor. Quiero agradecerte, Elena, que saques a la criatura del Nilo, que la pongas otra vez a funcionar, a ver qué puede ser de ella, porque creo que realmente todavía es muy vivaz. Quiero agradecer a Marcela Lagarde, que está aquí con nosotras, pero que ha hecho una introducción estupenda. Hay, sin embargo, dos evidentes falsedades en esta introducción de Marcela que tengo que recalcar, porque sin duda alguna ustedes se la mirarán y es mi obligación decirles que hay dos rotundas falsedades. Una donde dice algo así como que en estos temas Amelia es la más importante intelectual que vive, piensa y escribe en castellano. Es falso. Es falso, esto está dictado por la amistad y el cariño y lo deben tomar como es, o sea, como un casalis, y eso no es para tanto en absoluto. Afortunadamente hay mucha gente de excelente talento en todo el ámbito hispano, pensando, español e hispano, pensando lo que nos concierne, y eso asegura, si no una rápida victoria, por lo menos una buena marcha. Una buena marcha que se ve muy a menudo interrumpida por los vaivenes políticos, cosa que a mí me desagrada y a todas, ¿no? Porque nos gustaría que el pozo de consenso que existe respecto de la libertad de las mujeres fuera mucho mayor y que el espectro político no rompiera precisamente por encima de nuestras espaldas. Pero no está en nuestra voluntad evitar eso. Está, por lo visto, en la índole de las cosas y de momento. Así es, esto es una rotunda falsedad. Y lo siguiente, que es, no comparto, cuando Marcela dice el feminismo es posmoderno. En absoluto. El feminismo pertenece de hocico a la tradición moderna, es uno de los grandes pensamientos de la modernidad, y yo veo que mi querida Marcela está intentando nadar en una piscina tan llena de elementos difíciles y de largos y afilados dientes que está dispuesta a ponerse bañadores que no hacen el caso. Está dispuesta a decir que el feminismo es posmoderno para quitar de un bocado, quitar la posibilidad de que quienes van de posmodernos se alcen con el santo y la custodia y puedan decir aquello de no, el feminismo es moderno, por lo tanto transcurrido. Ahora somos posmodernos, por lo tanto, a saber. Entonces Marcela rápidamente avanza y pone por delante, el feminismo es posmoderno. No, no lo es. El feminismo pertenece de lleno a la tradición de la modernidad. Es una cosa que intentaré desarrollar un poco. Y es un motivo de polémica que le agradezco muchísimo a Marcela, porque esto me permitirá precisamente trabar con ella un debate que yo creo que hay que abrir, que es el debate realmente de feminismo y posmodernidad, porque yo en mi, ¿qué cosa puedo llamarle si no tontería? Había imaginado que la posmodernidad sí que era ya agua definitivamente discurrida. Pero por si esto no es así, todavía queda gente con muchas ganas de darle nuevos actores a estas posturas posmodernas. Habrá que quizá hacer defensas de la modernidad desde un punto de vista feminista que no se habrán hecho con la pureza que necesitan si no se comprenden. Pero hay una cosa importantísima que Marcela señala, que es la base conceptual por la cual cualquier conocimiento adviene verosímil, ¿no? Y ciertamente, aunque no todo en la historia de las mujeres son avances, hay avances y hay retrocesos. Imagínense que podemos en este momento ver
fotos de un mismo país que 40 años después las mujeres están mucho peor que 40 años antes estaban, hay avances y hay retrocesos. Sin embargo, no lo sé en el feminismo. Lo hay en las cosas que les pueden ocurrir a las mujeres en sus sociedades. Pero el feminismo no ha tenido avances y retrocesos. Si uno mira realmente la historia de la teoría feminista, es de una gran nitidez. Se puede plantear realmente su base teórica, su agenda, su vanguardia, cómo se va cumpliendo la agenda, cómo aparecen al lado siempre lo que no se buscaba pero se obtiene a la vez, todas las consecuencias no deseadas que producen las libertades de las mujeres conseguidas por agenda. Todo esto hace del feminismo una de las tradiciones más ecuánimes, en el sentido de bien llevadas, por así decir, y homogéneas dentro de la historia del pensamiento político. Dentro de la historia del pensamiento político no hay tal cantidad de hilos que uno pueda seguir. El feminismo es uno de los que se siguen bastante bien desde sus inicios realmente ilustrados hasta el feminismo sufragista del siglo XIX-XX, hasta el feminismo que podríamos llamar 68ista, al cual pertenecemos. No hay un feminismo posterior a este, pero sí puede haber transformaciones de lo que va ocurriendo porque la agenda se va cumpliendo y cambia. En todo caso, esto es importante llevar todo ello a orden, porque ¿cómo estaba el patio cuando empezamos este asunto? ¿No? Hay que empezar por ahí, yo creo que es importante. Este libro yo se lo dediqué a Victoria de Camps. Primero porque éramos y somos muy amigas. Después porque me pareció que un libro furiosamente inscrito dentro de la tradición de lo que luego se conocía fácilmente como feminismo de la igualdad, tenía que ser dedicada a la amiga más cercana que yo tenía, que era particularmente partidaria del entonces llamado feminismo de la diferencia, como es lógico, a quién si no. A Celia Moros, con quien yo había dedicado gran parte de mi utillaje teórico, y había dedicado mi primer libro, que era Hegel y la ética, que era un estudio sobre Hegel. Y recuerdo que se lo dediqué simplemente a Celia Moros, pero que cuando firmé su propio ejemplar, le dije, porque todo lo que llega a pensar, siempre lo pensaré contigo. Y es verdad, para mí Celia Moros ha sido mi maestra, y es uno de los talentos filosóficos más fuertes y finos que conozco. Hay pocas cosas que produzcan un placer intelectual tan fuerte como ver pensar a Celia Moros y cómo observar ese don particular que tiene para la ontología y para extraer de la terminología todo lo que tiene dentro. Recuerdo siempre un análisis del pensamiento de Hume absolutamente extraordinario en lo que hoy llamaríamos clave de género. Y porque, cómo Celia explica las asociaciones aparentemente cognitivas de Hume, el pensamiento por contigüidad, cómo realmente dependiendo de la ontología profunda que solo lo masculino y lo femenino, más que probablemente Hume quiere. Celia ha hecho una obra filosófica aplastantemente buena en castellano, con mucha otra gente. ¿Cuál era la diferencia? No empezamos esto estaba empezado en los 60 en España, hubo gente extraordinaria. Quiero citar, por ejemplo, a Lidia Falcón, que tiene una capacidad retórica y argumentativa difícil de superar por cualquiera, gracias a lo cual no tiene parangón cuando se pone a reñir con alguien. Lo único que yo deploro es que utiliza esta cualidad suya demasiado a menudo. O sea, con ello quiero decir con gente que no merece la pena reñir con ella. Pero es una dialéctica impresionante. Lidia Falcón, pero también Aurelia Cammani, por ejemplo. Pero toda la revista Vindicación, que fue importantísima y que debería de estar accesible a todo el mundo. Cuando teníamos, como tú, Nuria, 20 años, ¿cuál era el humus? Pues esto. Nos formábamos con grandes polemistas
acerada gente capaz de pensar las cosas con mucha rapidez y a la vez con gran capacidad para desfundamentar el orden que se tenía enfrente. Esto fue algo extraordinario. Pero, ¿qué pasaba cuando íbamos a la facultad y nos metíamos, por ejemplo, directamente al pensamiento abstracto, a la filosofía? Que el feminismo ni existía ni se le esperaba. Sencillamente el feminismo era un discurso constituyente fuera de los cauces intelectuales aprobados, que podía fabricar un discurso de agitación, era lo que se nos venía a transmitir. Discurso de agitación, sin duda alguna, bueno, interesante, pero al cual no se le podía conceder, ni de hecho se le concedía, ninguna expectativa intelectual. Era una cosa distinta, digamos que era un sobreexceso de voluntad, que se presentaba guiado, pues, de una cierta capacidad argumentativa, pero ¿dónde? ¿Qué más tenía que no fuera eso? El feminismo era la vindicación como mucho. La vindicación no se podía pasar, la queja no se podía, mejor todavía, la queja no se podía pasar a vindicación. El feminismo era un conjunto más o menos articulado de quejas que alguna gente tenía en orden a que sus posibilidades de vida después de todo no la complacían. Lo cual, de todos modos, podía tener otro tipo explicativo. Y el tipo explicativo normal era la inadaptación. Tan fuerte como esto. O sea, ¿no le gusta a usted no tener derechos civiles y tener sobrecarga de derechos penales? Y yo que sé, no le gusta a usted que poder pasar 6 años en una cárcel, pues si adultera, no se adultera como un señor, no se adultera los precios de las cosas, y no le gusta a usted no tener patria potestad, y no le gusta, es que a usted no le gusta ser mujer, usted sabrá por qué será usted una inadaptada. Estaba. En conclusión, dice, no, si no te gusta la vida, esto es la vida y no tiene vuelta, no tiene parte de atrás, entonces serás una inadaptada. ¿Pero qué quiere decir ser una inadaptada? Pues depende de quién lo diga, pero puede querer decir cosas como, si lo dicen desde un punto de vista de aquellas personas que creen que Dios hizo el mundo, lo hizo correctamente, lo asentó sobre todos los pilares necesarios, y cualquier intento de mover el mundo de sitio, sin duda alguna, rebelarse contra la voluntad divina, pues eres una inadaptada pecaminienta, por así decirlo. O sea, eres una cosa pues que lo que debes hacer es arrepentirte o algo así, ¿no? Porque está mal, o sea, el mundo no va a cambiar porque a ti no te guste y Dios lo hizo bien y no será acaso que tú tengas un plan mejor que el divino, ¿no? O sea, vamos a ver, o sea, si Dios hizo el mundo, está todo bien y a ti no te gusta, ¿de quién es el problema? No va a ser de Dios, y no puede equivocarse. Pues el problema lo tendrás tú. Entonces, por algo se empieza, o sea, empiezas por el ateísmo y luego vas a ver dónde acabarás. Más que probablemente la prostitución, la droga, no se te puede más que diseñar una biografía a partir de ahí. Dice, oiga, no me gusta el mundo, te vas a acabar en la prostitución. Eran cosas así, que oiga, no te metas en una senda peligrosa, o sea, el mundo te tiene que gustar, dice, pero es que pasa todo esto. ¿Dónde está lo malo? Si te lo decían desde ese punto de vista, la inadaptación más o menos corría por este camino, ¿no? Pero te lo podían decir desde otro punto de vista, o sea, te lo podían decir aquellos que te decían, ven acá, por favor, esta es la trinchera en la que se lucha contra lo que existe, porque lo que existe no está bien. Y tú decías, ay, por ti, que por quien estar de acuerdo, lo que existe no está bien. Ya me parecía a mí que se no estaba bien. Yo me voy a la trinchera esa, pero inmediatamente, en cuanto me den entrada, me vengo aquí, me siento aquí al lado de la trinchera. ¿Y por qué no está bien? Hombre, pues es evidente, mira, el capitalismo es un asco, esto va fatal, todo esto es un sistema de dominación, hay que romper el sistema de dominación desde su base, una cosa es la base, la superestructura, entonces hay que apuntar a la base, cuando la superestructura es una tontería que yo no sé, entonces la base no cambie, la base es el modo productivo según la usuaria, te vas dando cuenta, te das cuenta de todo, lo he entendido todo, lo he entendido. Y tú, Rosa, no te rías, que yo sé cosas tuyas terribles. Entonces tú lo vas entendiendo todo, ¿qué más querías que entender? Era maravilloso, por fin todo tenía una explicación. Que ahora veo que está claro, entonces claro, decías, claro, por eso el mundo es
las mujeres. ¿Qué? Bueno, pero nuestro también entrará, digo yo, porque yo que sé lo de los derechos civiles, la sobrecarga penal, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta? Oye, descubrías que estaban de acuerdo, o sea, el padre de religión y el de la trinchera tenían, sin embargo, un acuerdo fundamental en cuanto a lo que significaba que tú te tenías que aguantar con lo que había, porque aquello de que iba a ser producto de un mal diseño. Eso no podía ser de ninguna manera. Entonces probablemente eras una inadaptada. Pero no estabas inadaptada como antes. Una adaptación tenía que ser de otra naturaleza. Si no te gustaba el mundo, pero el mundo no lo había hecho Dios, como era evidente, o vamos a ver, como era evidente, o sea, no quisiera yo meterme en estas cosas. Era evidente que aquella gente no pensaba que lo hubiera hecho. O sea, ya, ha quedado mucho mejor situado que antes. Si ese no era el problema del mundo y sin embargo a ti seguía sin gustarte porque había, o sea, entendías toda la explicación, incluso la compartías, pero seguía vivo en ti un cierto rumor de desagrado que te decía que después de todo tenías probablemente alguna otra cosa que romper que no estaba citada ni enumerada, y a eso la respuesta es: hay una cierta inadaptación. Esa inadaptación era con la condición femenina en sí. Ahora bien, ¿en qué parte? La parte era muy evidente, entonces ahí aparecía Sigmund Freud. Es que cada iglesia tiene sus santos, eso no es lo mismo. Entonces aparecía Sigmund Freud y era: uy, qué raro que no esto. Pues yo he oído, vamos a ver, no fueron nuestros amigos Carmen Algor los que en el momento de la transición democrática no vieron manera ni ganas, o sea, les comía la gana de volver a reeditar a Otto Weininger, y lo reeditaron no una, sino varias veces. ¿Y para qué reeditaban el viejísimo texto de Weininger sobre la inadaptación precisamente femenina, sexo y carácter? ¿Nos querían contar algo? Que sí. Yo creo que, vamos, primero se lo habían leído, si no, no lo recordarían. Ya, si no lo hubieran leído, ¿a qué rayos reeditarlo? No se acordarían de él. Pero no, es que hicieron varias ediciones. O, por ejemplo, la inferioridad intelectual de las mujeres de Mebius, que también tuvo... Yo me fijé siempre en qué libros se reeditaban de la misoginia más poderosa en el momento de la transición democrática. Y no lo reeditaba la Santa Madre Iglesia, ni lo reeditaba el pensamiento conservador. Lo reeditaban los compañeros de trinchera, que encontraban que aquellos textos eran muy divertidos. Pero alguien realmente en las mismas reeditaría un libro llamado La inferioridad natural de los negros, o bien la inadaptación de la negritud al asunto. Pues evidentemente no. ¿Por qué se podía hacer esto con las mujeres? Entonces, porque cada iglesia tiene sus santos, y para negar verdaderamente tu capacidad de oponerte a un orden, lo primero era que no pudieras ni nombrarlo, y nombrarte a ti como inadaptada. Claro, cuando empiezas a nombrar el orden es diferente. ¿Y el orden cuál era? El patriarcado. Eso fue lo que fuimos aprendiendo, a darle un nombre. Lo tenía ya, a lo mejor. Lo había ido teniendo. El feminismo tiene 3 grandes obras detrás y, sin embargo, la definición de sus términos ha ido precisándolos cada vez más. O sea, ¿dónde está lo que hay que abatir? No está lo mismo considerado en el feminismo ilustrado que en el sufragista, que en el feminismo actual y contemporáneo. Es decir, va adquiriendo nombre, y cuando adquiere el nombre de patriarcado lo adquiere en los grandes clásicos del feminismo contemporáneo, en Kate Millett, en Sulavik Firestone, previamente menos definido en Betty Friedan. Y nos empiezan a dar el lenguaje de a qué te opones. O sea, ¿qué hay delante y a qué te opones? ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Pues que en efecto te puede salir la cosa de no, esto es producto sin duda de una inadaptación. Pero la inadaptación entonces, ¿en qué clave se conjugaba? En clave freudiana. O sea, sí hay mujeres que pueden resultar rebeldes respecto del papel que les depara, no la sociedad, no su biología y su manera de vivir la sexualidad. Y por lo tanto, esto no es político, es que lo que tienen que hacer es una lectura pormenorizada de Wilhelm Reich. Una vez que lo hayan asimilado convenientemente, se les va a quitar la rebeldía, sin duda alguna.
Yo desde luego recuerdo que eso era corriente encontrárselo. Esto te lo encontrabas fuera. ¿Qué te encontrabas en la facultad? Clásicos de la teoría feminista. ¿Qué? En filosofía. Quiero decir, hombre, si vas a económicas es difícil, ¿no? Hay temas y temas. Entonces, si estás haciendo contabilidad, el caso de que te cuenten feminismo es menos habitual. Pero si estás haciendo historia de las ideas y del pensamiento, algo tendría que haber. Absolutamente no. Y, sin embargo, ¿qué te encontrabas? A los grandes misóginos. Era materia obligada de estudio, los grandes misóginos. Tú estabas leyendo, pues yo qué sé, antes hablábamos, Alicia y yo, de esto, las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Y qué bien, qué genialidad, qué rapidez, y de repente cualquier barbaridad. Y esto, como casé con lo anterior. Lo más que te podías encontrar era alguien que amablemente dijera, es la época. La época es la santa disculpa que sirve en todas las épocas para lo mismo. Es decir, todas las épocas se disculpan con la época. No tiene su gracia, porque la época viene siendo reduplicada, no por la disculpa, siempre es la época la que sirve para disculpar a la época pasada. A la vez que, si no mantienes encendida la luz de tu indicación, cuando tú hayas pasado, si lograste realmente hacer algo, eso se ha borrado y tú ya no aparezcas, y entonces será la época de nuevo. La época siempre gana. Es la peor de las disculpas posibles para explicar algo, porque además es una disculpa siempre ganadora. Quienes podrían decir no es verdad están todos muertos, y su capacidad para llevar la contraria a quien le saque la época a relucir no existe. Como mucho era la época la que era la responsable de lo que ocurría. ¿Qué logramos? ¿Qué hicimos? A ver, lo primero que hubo que hacer es estudiar la época. Claro. Sí, Amorós, yo creo que Amorós piensa que es la primera mujer que en España obtiene una titularidad de filosofía. Ser profesor titular primero y catedrática después no es ninguna cosa baladí. En los años 70 y en filosofía no había ni una sola mujer. Para empezar, la filosofía era absolutamente masculina, estaba masculinizada, no, era masculina. La idea además te la encontrabas en los grandes misóginos, las mujeres no están dotadas para el pensamiento abstracto, de tal manera que en una facultad de filosofía están un poco de más, no son una novedad. Celia era este tipo de novedad y había logrado obtener una titularidad que a la sazón no era nada fácil, nada menos que le cayó en su oposición la cuarta vía de Santo Tomás, que no es cosas que entonces caían en las oposiciones. Y creo que probó la finura de planteamiento de la cuarta vía de Santo Tomás por apelación a la lingüística de Jacobson, que claro, quedaron encantados. Nunca habían escuchado algo como sea. Que se pudiera probar la cuarta vía con el apoyo de Jacobson, no se había ocurrido nunca, e inmediatamente la hicieron titular. Era la única mujer que había logrado esto. Pero, en su caso, con cuánta justicia da la cabeza que tiene, ¿no? Me hubiera encantado asistir a aquel ejercicio, pero asistí a uno posterior que, aunque no sacó a Jacobson, también fue fino, ¿no? Sobre la sofística griega, yo creo, magnífico, extraordinario ejercicio de cátedra sobre la sofística griega. ¿Qué había que hacer? Celia lo dijo, yo cuando venía a Madrid venía sistemáticamente y me alojaba en casa de Celia, porque eso me permitía tener extraordinarias conversaciones con ella. Y ella pues estaba aterrada, ¿no? Cada vez que yo llegaba, porque sabía que aquello no se acababa hasta las tantas de la mañana y al día siguiente solía tener cosas que hacer. Pero aguantándome de esta manera, que lo hizo, de la manera más amistosa y bondadosa, íbamos contribuyendo a hacer algún diseño de alguna cosa. Y si alguna vez recuerdo una conversación en particular, pues vamos a ver, no puede ser. Es evidente que solo en el contexto cartesiano cabe la ocurrencia que concurran
las ideas con las cuales se puede articular el feminismo. Una tradición tú no la articulas con lo primero que entra, hay cosas compatibles y cosas que no. Entonces, tiene que haber surgido algo en la matriz cartesiana y no en otro sitio, porque da la condición de posibilidad este tipo de pensamiento para que algo como el feminismo concurra. A la sazón ni la una ni la otra, ni estaba fuera puesta, conocíamos la obra de Fulán de Labat, pero cuando la conocimos nos dimos cuenta de que estábamos apuntando en la buena dirección cuando dijimos tiene que ser aquí, porque en otro lugar no cabe que haya algo como esto. Cuando Celia obtuvo la cátedra de la Universidad Complutense, después de aquel extraordinario ejercicio sobre la sofística, lo primero que hizo fue fabricar el seminario Feminismo e Ilustración. Y durante años se estudiaron en ese seminario todas las autoras y autores ilustrados. Un jueves al mes se hacía en una sesión de 3-4 horas de estudio. Tienes que poder reconstruir tu pasado porque nadie te lo ha dado hecho, porque en la enseñanza corriente no te ha sido transmitido, porque no está canonizado, porque precisamente se te mantiene sin pasado para que tu presente sea menguante. Hubo que reconstruir el completo pasado del pensamiento ilustrado. Y eso fue una tarea magnífica de años, donde llegamos a conocer bien no solo a los grandes pensadores de la ilustración, no, la ilustración como un tiempo en el cual podrías incluso habitar diciendo lo conozco lo bastante bien, póseme allí que sabré qué hacer. Bien, aquello fue un extraordinario trabajo. Y después de eso fue cuando se afrontó el proyecto de investigación del cual devino directamente esta criatura, que fue el proyecto Mujer y Poder. En ese proyecto Concha Roldán, que la veo por ahí, ya estaba más jovencita. Yo estaba más jovencita también, ¿no? Mi color, está. Todas. Bueno, pues recuerdas cómo Celia pidió este proyecto de investigación como investigadora principal y cómo, como todas teníamos muchísimo que hacer, nos reuníamos los fines de semana, es decir, no podíamos utilizar los días corrientes y teníamos que utilizar los fines de semana para hacer las reuniones del proyecto. Cristina, tú también estabas. Es que cada vez va peor, Rosa. Y Luisa, ¿estáis todas? Bueno, pues entonces no me dejaréis sobre esto exagerar. ¿Recordáis que no nos daban una sala conforme y nos ponían en una especie de cosa medio fuera? Que nos venía después de todo bien, porque con el frío aquel que hacía, pues allí entraba el solecito. Y bueno, allí nos apañábamos. Era más bien de apáñese usted. Pero ¿cuánto rendimiento no le sacamos a todas aquellas sesiones de estudio y debate que tuvimos durante más de 2 años, 3? Fue magnífico. Celia realmente conducía además las sesiones con mano maestra y con un solo interés, que es analicemos sobre todo el concepto de poder. ¿Qué es el poder? ¿Por qué las mujeres no tienen poder? O si tienen poder, ¿de qué tipo de poder es el que tienen que hace que no se puedan acercar realmente al otro, al que aparece como primer analogado del poder? Y a eso nos dedicamos. Ella, recuerdo que siempre tenía un texto con el que se guiaba más que cualquier otro, que era el Sartre, la razón dialéctica de Sartre, ¿no? Que, como saben, es un examen a la divina, por así decir, de la Revolución Francesa, pero es magnífico en cuanto a distinguir, ¿no?, el tipo de poder que es. Y Celia sigue teniendo, y tenía entonces, de un modo extraordinario, la capacidad de la reutilización de los conceptos, por ejemplo, la fraternidad terror, todos estos conceptos, ¿no? Cómo es la solidaridad viril, por qué frente a tal solidaridad la idea de impostar una solidaridad femenina no sirve, no lo ataca directamente, porque todo esto. Ibas entendiendo realmente cuando decías patriarcado que te estabas enfrentando a un poder que no era un poder unívoco, primero, eso ya lo podías haber sospechado, pero después la enorme cantidad de ramificaciones que tenía en el propio sistema de aprendizaje del sexo como posición en el mundo.
Y a eso voy ahora, al sexo como posición en el mundo, porque claro, este libro se llama Sexo y Filosofía, lo cual, como bien dijo Nuria, resultaba especialmente confuso, porque a los 20 y tantos años, quien no lee una cosa, dice ella, que ponga sexo por fuera. Gracias a eso se lo compró la mitad del Barcelona Fútbol Club. Fantástico. Claro, si creyeron que era otra cosa, y una vez aparecieron, sí, por la Feria del Libro de Barcelona, cuando ese libro salió, para los de San Jordi o tal, poner una ferieta allí. Y entonces pasó medio Barcelona Fútbol Club y biosexo. Esto nos gusta, la biofilosofía, y esto también nos gusta, que suena muy bien. Y sobre todo, lo que no harían con el luego. Pues no, no era exactamente eso. Yo además aviso en el prólogo, digo, sobre el tema sexo y filosofía tengo una versión esotérica, pero no estoy en grado de publicarla. La tenía a la sazón, pero la he perdido con mi viejo ordenador que colapsó. Lo siento más porque tenía de todo. Tenía ¿qué filósofos padecen eyaculatio precoz? Lo tenía todo. Ya nunca lo podía recuperar. Me pena, porque era sexo y filosofía, esta vez en un sentido, digamos, literal, no metonímico. En directo, ¿no? Claro, me ponte a pensar ahora eso, con lo lejos que queda. En cualquier caso, era un título, pero ¿qué se podía llamar? En realidad debió de llamarse Mujer y Poder. Y así se subtituló. Se subtituló Mujer y Poder porque era verdaderamente esto, ¿no? O sea, ¿qué es el patriarcado? ¿Qué es el poder? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mujeres o de mujer? ¿Es mujer un genérico legítimo o no lo es? ¿Por qué ha sido usado y en qué designaciones ha entrado? ¿Qué son las designaciones? ¿Qué son las heterodesignaciones? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es el nominalismo? Porque en último término, lo que yo compartía a la sazón